Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos en las calles de Guadalajara, Jalisco, para llevarles a ustedes una restauración y estamos con los arquitectos Oscar, arquitecto Guillermo de Éntasis. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Encantados de estar por acá. Platíquenos, por favor, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Estamos en la zona centro del municipio de Guadalajara. Nos encontramos en el perímetro A de la parte de patrimonio del centro histórico. Estamos por las calles de San Felipe y pues los estamos invitando a que conozcan esta obra donde tuvo lugar una restauración de aplanados y otras curiosidades. Prepárense, jóvenes, porque esto está misterioso. Fíjate, abanicos de 4 escalones, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hacerlos de 3. Sí. De 2, 3, a Hasta mucho de 3. 2. Pero sí los hacían bien. Sacaban el... No lo terminan en nada, ¿verdad? Sino que arranca en 12. Ajá. Para que puedas tener un poquito más la pisada. A mí se me hace muy agradable el tema del barandal, mira, muy limpia la línea, ¿no? Aquí ya lo tenemos. Si No. es desde que data de sus inicios de historia de esta propiedad, no lo sabemos, pero sí conserva muchas características. Las linternillas, mira, aprovechando el espacio, ¿no? Entre vigas. Y esos vitroblocks que tendrán entonces sus 100 años o más. Sí, y siguen, mira. Y si te fijas, la forma ya no es de las que se venden actualmente, ¿no? El diseño. Sí. Y sin una gota de agua, ¿eh? Sí. No se le mete nada. Sin silicón ni nada. Sí, ¿no? Sí, aquí se abre más el espacio. Sí, ya la vegetación, pues también no está tan encima de nosotros, ¿no? Que sí nos ahogaba un poco de luz. Pero bueno, también te genera una atmósfera muy agradable. Pues mira, prácticamente todas las habitaciones están conectadas entre sí, ¿verdad? Y hay ingreso a cada habitación desde el exterior, ¿verdad? Igual si quieren empezamos el recorrido por esta habitación, ¿verdad? Para que vayan viendo agarrar. Este es, pues pudiéramos decirle un pequeño cuarto de herramientas y tiene una escalera de caracol que te lleva a la azotea, ¿verdad? Incluso aquí tenemos el boiler. Pero muros originales, ¿verdad? Muros originales, aquí totalmente originales, aquí no se ha tocado nada. Un cuartito, el cuartito de alguien, así es. Aquí pasamos a esta recámara que está algo amplia, igual con el tema de las mismas ventanas que ya abajo. Con un baño ahí del lado izquierdo. El lavamanos siempre estuvo fuera. No, nosotros aquí lo pusimos para darle espacio a una regadera ahí adentro. Está muy chiquito pues, pero aquí la finalidad es de que esta recámara pues tuviera su regadera con baño. Sí, pues aquí se van ligando, ¿no? Las recámaras una con otra. Bueno, ya está la primera, esta se convierte en la segunda recámara y luego tenemos esta intercomunicación. Incluso ahorita vas a ver aquí cómo se ve la óptica de pues, cuando se encuentran todas las puertas abiertas, ¿no? ¿De cuánto será la crujía? ¿Cuánto medirá de ancho este salón? Este me gusta como para unos 5 metros, unos 5 metros por unos 7, yo creo, 7, 8 más, metros. ¿no? Ok. De ancho sí creo que 5. Pero en otro sentido quizá 8 sí. Y toda con su inclinación, ¿verdad? La losa no es plana, toda trae una inclinación Trae una inclinación, hacia los frentes. es correcto, porque es donde ubicamos se encuentran los bajantes. ¿Ah, sí? ¿Pero es un canal o es una gárgola o cómo es? No, tiene tubería de barro, de concreto. Ah, claro, no es como una losa inclinada que vuela, nada. No, O sea, aquí... es una losa recta, obviamente con una inclinación, y tiene su bajante, pero no es de PVC. Ya.
Tenemos otra habitación. 325. Pues son de 25 centímetros, 4 hacen 1 metro. El perón. Estando amueblado ya uno se da una idea, conociendo las dimensiones de los muebles. Baño muy colorido. Y aquí es un distribuidor entre una recámara y otra. Este muro sí es nuevo, No, porque ya no es de adobe. Sí, este ya no es de adobe, pero nosotros sí lo encontramos Aquí está. sí, sí. este ya fue una intervención que se hizo en época anterior, que no nos correspondió a nosotros. Los baños. Este sí es un color. Sí, Los espejos, ¿verdad? Todo enmarcado con este mismo mosaico de pasta. en estos mosaicos y sus cortinas, ¿no? Muy tradicionales, pero que le dan ese toque. ¿Y esa es planta natural? No, ¿verdad? No, es artificial. Son artificiales. Sí. Las lámparas. Sí, te digo, hay muchas cosas que se conservan, otras que el cliente, pues, han ido, pues, comprando, ¿no? Fue cuestión de gustos que ven algo y pues lo van añadiendo ahí a su propiedad. Es mágico cómo entras a la casa y de repente la escala cambia, ¿no? De estar en la calle y de repente pasas por ese portal, te recibe el patio y estás en un mundo infinitamente diferente, ¿verdad? Sí, incluso desde que te recibe la puerta de ingreso, ¿no? Ya ves la escala que tiene y pues ya desde ahí ya sabes que la escala va a ser diferente y no sabes qué te espera, ¿no? En cuanto entras. Y pues al recibirte esos portales, pues vives esta sensación de los patios de nuestras casas que teníamos en el centro histórico, ¿no? Incluso yo en algún momento cuando vivo esta parte de los patios, pues me siento en un edificio de gobierno, ¿no? O sea, que vas al Palacio de Gobierno o algo y pues te sientes en estos grandes patios. Aquí termina. Ese sofá ese que te comentaba que también ya estaba aquí cuando tiene también muchísimo tiempo. Cuando eran de pieles buenas. De buena piel. Imagínate para durar sus 100 años. Este mismo módulo se iba replicando, ¿no? En todo el convento. el convento, exactamente. Así igual de habitaciones conectadas y todas hacia el exterior. Es que está muy bonita. Está muy bonita, es correcto. Estos mosquiteros improvisados. Ya te vendrás tropezando, Abraham. Ando levantando. Era claro, era hasta allá. Sí, Pues exactamente. todo ya continuaba. Como se ve la delimitación, ¿no? Muy clara de... Entonces este muro llegó después. Exactamente. ¿Y en la azotea qué hay? ¿Quieres? Vamos para que la vean. Si hay algo. Incluso, pues está la subdivisión de los pretiles, es muy simple, pero bueno, en algunas ocasiones, no sé si de este lado antes de que pusieran la malla todavía se puede apreciar. Pues creo que sí. Antes se podía apreciar esta propiedad y esta. Ahorita no sé, no estoy muy seguro si se puede apreciar, pero igual ahorita subimos. Lo que sí nos vamos a encontrar va a ser toda la vista a la ciudad de Guadalajara. Sí, se aprecia. Desde allá arriba ves todos los templos que tenemos aquí, la catedral, el En la refugio, zona centro. aquí el expiatorio que lo tenemos aquí a unas cuadras. Y bueno, esta nosotros la tenemos denominada en nuestro proyecto como la casona. Así es como, de este lado, Abraham. Así es como la denominamos, la casona. Aquí, pues bueno, la escalera tiene unas dimensiones un poco justas para que tengas nada más cuidado. Eso no, güey. Órale, los pretiles. Los pretiles, mira. Y pues aquí se nota la inclinación que veías abajo, Abraham. Pendientes. Te fijas, ahí están los bajantes.
Los espesores, mira. Súper inclinación, va. Espesores de pretiles. Sí, está muy, muy espeso. Está de 80, ¿no? Sí. Pues ahorita le medimos. Aquí traemos cinta. 75 centímetros. Y es que está ancho. Tienes buena Así es. percepción de las dimensiones ahora. Ya lo hemos ido entrenando. Sí. Y este ladrillo, el de azotea, ya no se le ha cambiado. O sí sí se le ha cambiado en el tiempo, ¿verdad? Yo creo. Ah, creo que hubo unos que se reemplazaron, ¿eh, Abraham? Sí, hubo unos ladrillos que la verdad no recuerdo porque te digo que la hemos ido, ahora sí que interviniendo por etapas, ya bastante tiempo que lleva con intervenciones. Y estas enredaderas son las que nacen desde Sí, el patio. Se fueron reproduciendo. Subieron ahí, escalaron por la malla ciclónica. Mira, ahí se alcanzan a ver pretiles iguales a estos. Mira, Abraham, acá a ver si puedes enfocar. Esos arcos son igualitos a los que tenemos acá adentro. ¿Te fijas? Pero a ver, entonces no era un solo gran patio. Probablemente eran 2 o 4, ¿verdad? O sea, se generaba un patio aquí. Y luego otro más allá. Es que allá como ya le hicieron bodegas, ya le Sí. tumbaron, no estaba. Pienso que sí. Ese probablemente sí, digo, si ese era el ingreso a la capilla, pues a lo mejor dentro de la capilla pues había su bóveda y todo. A lo mejor en 2 niveles también. Ese era el ingreso a la capilla. Sí, eso era el ingreso a la capilla. ¿Y qué se alcanza a ver ahí como en ese rectángulo? Cantera. Ese que está ahí es Ujú. cantera. Es un pedazo de cantera. Entonces, allá tiene abajo otro, mira. Entonces, probablemente sí el muro ya estaba Sí, ese. como injertos, ¿no? Sí, nomás que hubo un tiempo, una intervención que tuvimos aquí, limpiamos todas estas enredaderas y en estas cuadras se le dio mantenimiento porque por las mismas enredaderas ya estaba el enjarre, pues ya con mucha humedad, Deteriorado. pues. Entonces se quitaron todas las enredaderas, y se hizo una intervención, nomás que aquí se utilizó un impercemento para darle más durabilidad al muro. Antes de los enjarres, el impercemento. Directo sobre el adobe. Ajá, sobre el adobe. Sí. Es que son muchas cosas ahí que tienes que ir aprendiendo del adobe, ¿no? Porque gente dicen que se desprende, que guarda humedad, que... Sí, pues yo- mira, las vistas que tenemos Mira, de la ya ciudad. tenemos a la catedral, el santuario. Se aprecian muchos templos. Aquí en la noche se ve la vista, pero espectacular. Sí. Pues arquitectos, muy buen trabajo. Creo que es un orgullo trabajar pues, en este tipo de edificaciones. Y un reto, porque sí, son materiales que pues uno ya no está acostumbrado, no son materiales del día a día. Sí, ya no mucha gente usa la cal. No, Sí. no. Y la verdad es que nosotros sí quisimos hacerlo, pues la intervención de la manera que correspondía, porque a fin de cuentas le estamos agregando un valor, ¿no? Pues al edificio, le estamos retomando un poco del valor que había perdido con el paso de los años. Y bueno, incluso si tú la mantienes en buen estado y a cada año estás generando un archivo de fotos, incluso te condonan, creo que el tema del predial, ¿Así? Tiene, Sí. tiene condonado el tema de predial por por la buena, por por el buen mantenimiento, sí. mantenimiento de Sí, la finca. sí, es un papeleo que se hace año tras año. Hay que llevar fotografías, hay que llevar estados de la casa y todo, presentarlo ante catastro y te condonan el tema del predial, ¿verdad? O sea, sí hay muchos apoyos que el gobierno hace a este tipo de edificaciones, pero pues también tiene su chiste, su trabajo de estarlos Sí, su parte burocrática, ¿no? exactamente y estarle dando mantenimiento y todo eso. No es fácil, pues. Sí, ¿no? Más o menos como cuánto se gastan
en el mantenimiento de una finca de este tipo al año? Híjole, Abraham, pues yo pienso, yo así al año yo tanteo como unos 100, 150 más o menos. Sí, porque hay que estar pintando, hay que estar arreglando temas de humedades, la tema de la jardinería, como te comentaba, tiene sistema de riego automatizado, entonces, pues el agua, o sea, todo eso genera. Sí, actualmente lo bueno es que se encuentra en muy buenas condiciones porque, bueno, acabamos de intervenirla hace poco. Esta obra la terminamos el año pasado. No habíamos tenido oportunidad de presentarla aquí contigo y con tu canal, pero bueno, actualmente que se encuentra en buenas condiciones, ha tenido, pues, digamos, un mantenimiento más bajo, ¿no? Porque se encuentra ahorita en muy buenas condiciones. Pero año con año sí, sí tratamos de estar pendientes de la obra, ya que pues, los propietarios nos han brindado su confianza para estar pues, en el tema de la finca. Del mantenimiento. Pues arquitectos, muchísimas gracias por compartirla. Ha sido un placer. Por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? En Instagram estamos como Entasis MX, en Facebook también nos encuentran como Entasis, y pues nuestro correo es proyectos@entasisgrupoconstructor.com. Ahí cualquier información, o incluso si quieren saber algo más de la finca o brindarnos información nosotros para nutrirnos pues en el tema. Sí, ¿verdad? Si hay algún vecino por aquí que se sabe la historia, estaría buenísimo. Incluso que nos la comparta ahí en los comentarios de Claro, a tu lo video. mejor Abraham. alguien ahí, el nieto El chiste, del que vivió aquí, no sé, en sus tiempos, pues estaría bueno, ¿verdad? Que cuenten la historia, claro. Pues ahora sí que hay muchas dudas por resolver. sí, exactamente. O sea, nosotros tenemos, pues ahí más o menos un norte, ¿no? En lo que hemos sabido en base a la información que tuvimos que recolectar, pero obviamente sí es importante nutrirnos pues de en lo que estamos habitando, ¿no? Si alguien tiene mejores información, pues bienvenida. Excelente. Te agradecemos, Abraham. No, gracias a ustedes de verdad por invitarnos y a invitar a todos los demás que si gustan también compartir sus obras, con muchísimo gusto estaremos con ustedes. Yo soy el arquitecto Arango Paredes. Nos vemos muy pronto. Gracias a ustedes. Los jóvenes estamos recorriendo. Estamos en Guadalajara, Jalisco. Paredes, adelante.